Desde Dubái pueden realizar este recorrido en bus o arrendar un vehículo, aunque para optimizar este último día tomamos a primera hora un taxi desde la puerta del hotel, un recorrido rodeado de dunas y mezquitas donde aprovechamos de aprender algo del idioma local con el conductor. Gracias y shukran. Casi sin darnos cuenta, ya estamos recorriendo Abu Dhabi, un corto viaje que ya nos tiene en nuestro primer destino del día. Después de 1 hora y 30 desde Dubái, llegamos al primer destino de nuestro viaje en Abu Dhabi, The Emirates Palace, el hotel cuya construcción es la más cara del mundo. Pagamos los 270 dirhams del viaje y ya estamos frente a estos iconos: Etihad Towers y el increíble The Emirates Palace, destinos mostrados en Rápido y Furioso 7 y que hoy conoceremos en detalle este hotel cuyo costo de construcción supera los $3 billones. El edificio principal del palacio se extiende más de 1 kilómetro, tan enorme como sus jardines y alrededores que ocupan 100 hectáreas, un lugar majestuoso y difícil de disfrutar. Hay casi 40 grados y ni la brisa de sus fuentes de agua nos refresca. Un pequeño recorrido y nos vamos al interior. No fue fácil entrar, la verdad es que los guardias pusieron N problemas, pero ya estamos aquí dentro del Emirates Palace. Desde la imponente cúpula central comenzamos a maravillarnos con este increíble hotel 5 estrellas. Nos costó entrar por la vestimenta, pero una grata excepción nos tiene recorriendo estos majestuosos pasillos e instalaciones llenas de lujo, oro y cristal. Desde 1000 dirhams les costará pasar una noche aquí, aunque con 2 horas podrán recorrer gratis todas las áreas comunes interiores. Si gustan del shopping, no tendrán que salir. Pueden ir al salón de belleza, comprar alfombras, perfumes y adquirir algo de artesanía. Eso sí, bastante caro. Me encantan los pañuelos. Aquí encontré muchos de auténtica seda. Say expensive, but it is something really beautiful. I'll show you a beautiful way to wear. 350. But this is real silk. In the market, there are different ones which is fake. That's looking same, but it's not same quality. $350 dirhams, el doble que en Dubái. Yo solo me llevé esta clase gratis de cómo usarlo. Una de las locuras que pueden hacer dentro de este hotel es tomar un café, pero no cualquier café, sino que uno bañado en oro. En este bar, a pasos del lobby, encontrarán el capricho o lujo más tradicional de Emirates Palace. Diferentes y costosas preparaciones bañadas en oro de 23 quilates. Aquí tienen mi elección, el helado más caro de mi vida. La verdad, nada de otro mundo. Un rico helado, pero el oro no tiene sabor. Es solo un lujo. Y este es el famoso Emirates Palace Golden Cappuccino. ¿Qué tal? Este es el café más caro de mi vida, tan bien preparado que no dan ganas ni de tomarlo. ¿Con hambre? También podrán comer estos vistosos pasteles. Todos incluyen aplicaciones en oro, una locura que nos deja maravillados. Es hora de ir a nuestro siguiente destino. Aunque no sin antes pasar a sus lujosos baños públicos.
Continuamos en Abu Dhabi conociendo Sheikh Zayed, la gran mezquita. Para ingresar necesitan cubrirse las mujeres, manga larga los hombres, pantalón largo, y disfrutar de esta maravilla totalmente gratis. En el acceso facilitan vestuarios sin costo, indumentarias necesarias para respetar la fe islámica y permitirnos visitar esta mezquita, uno de los lugares más bellos que hemos visto en el mundo. Antes de ingresar a la mezquita debemos quitarnos los zapatos, puesto que las suelas representan la suciedad del exterior, un acto obligatorio antes de admirar la pureza, belleza y majestuosidad de este maravilloso lugar de culto, la mezquita Sheikh Zayed, cuyo nombre fue dado en honor al primer presidente de Emiratos Árabes. La mezquita fue inaugurada recién el año 2007, luego de 10 años de trabajo. Es la más grande de todo Emiratos Árabes y la 15ª del mundo, gracias a que puede recibir cerca de 40.000 personas a la vez. Una maravilla que no deja indiferente a nadie. Una mezcla de mármol, madera y mosaicos que pueden recorrer sin prisa y sin importar la religión que sus visitantes profesen. Si el exterior es alucinante, esperen ver el interior. Espectaculares vitrales hechos a mano rodean un enorme salón con 82 domos, más de 1000 columnas, candelabros con oro y la alfombra hecha a mano más grande del mundo. No olviden, eso sí, respetar el código de conducta. La sala principal tiene 10 lámparas de araña de 10 metros de longitud y 9 toneladas de peso. Están recubiertas en oro y fueron fabricadas en Alemania por Swarovski. El piso está cubierto por esta increíble alfombra hecha totalmente a mano, la más grande del mundo en su tipo. Fue confeccionada por más de 1000 tejedoras del norte de Irán, todas lideradas por el artista Ali Khaliki. 18 meses tardó su confección, que cubre 5.627 metros cuadrados. Realmente este es un lugar increíble, majestuoso, no sé, es increíble, no, se me quedan cortas las palabras para describirlo. Si vienen un día a Abu Dhabi, este sin duda es el imperdible, el resto puede esperar, pero esto es realmente majestuoso. Ya comienza la tarde y antes de dejar la mezquita aprovechamos de comer. Dentro del recinto encontrarán una tienda de recuerdos y un restaurante buenísimo. No es tan costoso y tiene nuestra comida favorita, por supuesto, la pizza. Dejamos ahora sí la mezquita, una maravilla ante nuestros ojos que no olvidaremos. Rápidamente tomamos un taxi para ir al último destino del día y aprovechar bien las horas que nos quedan en Abu Dhabi. Los fanáticos de los autos tienen una cita en Abu Dhabi todos los noviembres de cada año. La Fórmula 1 se corre junto a este lugar. Nosotros no alcanzamos a visitar el circuito, pero sí lo que vamos a visitar es Ferrari World, el parque indoor más grande del mundo dedicado a la marca Ferrari. Si aman los automóviles y sobre todo Ferrari, este lugar es imperdible. La entrada es costosa, aunque pagamos solo una proporción porque solo estaremos durante la tarde. Este enorme parque de 200.000 metros cuadrados fue inaugurado el año 2010. Hoy promete entretener a grandes y chicos con sus más de 37 atracciones.
Rápidamente comenzamos a recorrer el parque. Tenemos solo unas horas para disfrutar todo. Lucas partió sacando sus zapatos y subiendo a este enorme laberinto. Continuamos con Dino's Great Race, un movido recorrido familiar con desafíos interactivos y efectos especiales. ¡Corta! Formamos un gran equipo y ayudamos a Dino a ganar la carrera. Llega el turno de volar en Viaggio in Italia, un simulador inspirado en la legendaria carrera de resistencia Mille Miglia. La atracción nos permite sobrevolar los imperdibles de Italia. Vimos montañas y valles, ciudades y viñedos. Bonito, pero podrían mejorar la calidad de imagen. Viaggio in Italia. Eres bueno, pero Disneyland Shanghai te gana, pero por mucho. La calidad de la imagen, ahí nomás. Un parque inspirado en el automovilismo obviamente permite conducir. Existen simuladores de Fórmula 1, karting y la posibilidad de manejar un Ferrari. Eso sí, en miniatura. Lucas no pudo manejar el Ferrari que quería. La mayoría de las atracciones son para niños más grandes. A pesar de lo pequeño, nos dio clases al volante. Un paseo más familiar es Bella Italia. Nos subimos a un Ferrari 250 California para explorar una mini Italia. Recorrimos la costa, los monumentos famosos y las pistas de carreras icónicas. Llegó la hora de la acción. En solitario me voy a recorrer las atracciones más populares y de velocidad. La primera es Flying Aces, inspirado en el legendario aviador As de Aces. Esta montaña rusa escala 63 metros de altura y desciende a 51 grados, todo a 120 kilómetros por hora. Debo decir que no le tenía fe a este juego, pero en realidad es un avión que se pone así, pero en línea recta, a una velocidad increíble, sale del parque, totalmente recomendado. La siguiente atracción realmente sale del parque, pero por arriba. Pueden simular la experiencia o, si son valientes, ir en primera fila y salir a toda velocidad hasta el techo del parque. ¡Una locura! Si hay algo increíble que tiene este parque, es Fórmula Rosa, la montaña rusa más rápida del mundo. Subí en primera fila y me fue imposible grabar bien. La cara deformada a los 240 km por hora está garantizada. Yo quedé afónico. Solo les puedo decir que Fórmula Rosa es mi montaña rusa favorita. Primera línea, no se pueden tomar fotos ni videos y el pelo queda más o menos así. La cara se deforma y todo, así increíble. 240 km por hora en más de 4 segundos. El parque es bastante fácil de recorrer. Un día sería suficiente. Mediodía como nosotros es casi imposible verlo todo. Así es que nos vamos rápidamente a la siguiente atracción, Speed of Magic. Este genial simulador nos lleva a través de un majestuoso universo de fantasía 4D.
Descubrimos los océanos, volamos sobre acantilados y somos pilotos de una carrera cósmica espectacular. ¡Ay! El parque cierra y nos vamos corriendo al último juego del día. Se trata de Fiorino GT Challenge. Aquí se compite con amigos en las pistas paralelas a bordo de un Ferrari F430 Spider. El circuito es muy vertiginoso, con increíbles giros y rectas donde alcanzo los 95 km/h. Solo decir que el parque está increíble, las montañas rusas espectaculares, no es tan familiar si vienen en pareja o solo increíble, pero en familia no tanto, así que ahora ya nos regresamos a Dubái tal como nos vinimos. Aunque antes de irnos visitamos Ferrari Store, el mayor espacio comercial de Ferrari donde podrán adquirir productos de marca y recuerdos. Un espacio variado, aunque ni las cosas en oferta eran asequibles para nosotros. Literalmente fuimos los últimos en salir del parque. Un día agotador donde necesitábamos terminarlo a la italiana. Junto al parque está Buca di Beppo, desde hoy nuestro restaurante favorito de pastas. Somos fanáticos de la comida italiana y estas preparaciones se pasaron. ¡Mamma mía! Llegó la hora de regresar. Nuevamente en taxi nos vamos a Dubái para despedir esta aventura. Y desde una clásica Abra terminamos este increíble viaje. Te dejo mi voz en Dubái. Fueron 6 días increíbles donde recorrimos lo que más pudimos. Eso sí, nos faltó mucho dinero para seguir mostrándole cosas, así que no se pierdan Dubái, Emiratos Árabes, los dos imperdibles, la mezquita, excepcional. Eso no puede faltar en su viaje. Nos vemos en el siguiente video. ¿Vamos a dónde? Lucas, nos vamos a Egipto. ¿Cómo se dice? Gracias. Shakra. Bye bye. Chukara. Bye bye. Dejamos este país joven pero que crece a pasos agigantados. Ha sido un sueño cumplido, aunque una semana es nada para descubrir todo lo que Emiratos Árabes tiene para ofrecer. Adiós Abu Dhabi, adiós Dubái, Shukran. Ha sido una experiencia soñada. Esperamos la vida en algún momento nos permita regresar y decirles bienvenidos a Emiratos Árabes. ¡Woo! Sigue disfrutando de nuestras aventuras. No olvides suscribirte a nuestro canal y síguenos en redes sociales. Gracias por ver, comentar y compartir nuestros videos. Somos la familia viajera.